Buenas noches, espero que estén muy bien en sus casas. Vamos a compartir 5 versículos del libro de Primera Juan en este nuevo capítulo de Espacio Varón. Recordamos, la semana anterior Andrés nos leía del versículo 1 al 4 y previamente Chicho nos hacía una introducción a este libro del apóstol Juan. Hoy nos toca del 5 al 10 con el título Dios es luz. Mientras agarrás tu Biblia y vas abriendo en Primera Juan, ahí sobre los últimos libros de la Biblia, Primera Juan 1, del 5 al 10, no está de más recordar a quienes les escribe Juan. Bueno, por supuesto que te escribe a vos y a mí. A veces leemos algunas cosas y pensamos que son lejanas, pero la realidad es que la Biblia es duradera para ayer, para hoy, para mañana, para todos. Ojalá que Dios pueda hablar a nuestros corazones a través de estos versículos, que no sea un simple estudio, sino que en realidad Dios hable de manera práctica a nuestra vida. Pero también hay que recordar que el apóstol Juan, a través de estos versos, de estas oraciones, también quiere alertar a la iglesia de ese tiempo, alertar al pueblo de ese tiempo, y por qué no también a nosotros hoy en día, para diferenciar a los cristianos y diferenciar la palabra de Dios con aquellos falsos profetas, falsos maestros, o como nos comentaba Chicho hace 2 semanas atrás, los gnósticos, en este tiempo particular que estaban viviendo después de la muerte de Cristo. Vamos a leer estos versículos y después vamos a desmenuzarlos con una reflexión final. Dice así, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Decía, Juan no solamente te habla a tu vida y a la mía, sino que también en ese momento lo que él planteaba era una diferencia rotunda con este grupo de falsos maestros, gnósticos o personas que en realidad lo que buscaban era despreciar el pecado, pero no despreciar como vos o yo lo podemos hacer, sino bajarle el valor, quitarle el valor al pecado, decir el pecado no existe, el pecado no me separa de Dios, el pecado es una construcción que nos hacemos. Bueno, yo creo que, sin ánimo de entrar en polémicas, creo que mucha gente hoy también lo piensa así, y seguramente vos encontrás personas a tu alrededor que descreen del pecado, que descreen del infierno, descreen del cielo y descreen de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Juan lo que estaba buscando era plantar su bandera y plantar esta verdad ineludible, una verdad que era y que es hasta el día de hoy y que siempre será una verdad absoluta, que Dios está, que Dios existe y que el pecado nos separa de Él, que el pecado nos irrumpe en nuestra comunión con Él, que Él es pureza y santidad y nosotros con nuestro pecado lo único que hacemos es alejarnos de Él, pero por medio de Cristo podemos encontrar esa comunión. Estos falsos maestros lo que decían, por ejemplo, una de tantas cosas que decían era, para que nosotros nos demos idea, que Jesús fue un hombre simple, un hombre común, que no tenía deidad, excepto en esos 3 años de milagros. Que cuando Jesús fue bautizado, el Cristo de los milagros se metió en su vida. Y que cuando a Jesús lo apresaron los romanos en el huerto, el Cristo se fue de su vida. Entonces, Jesús nació como un hombre común, vivió como un hombre común hasta que fue bautizado. Y cuando fue a la cruz, bueno, ahí volvió a ser un hombre común. Esto es lo que ellos creían. Y lo primero que quiere plantar el apóstol Juan es decir, yo acá vengo a hablar de lo que Dios dice. Yo acá vengo a contarles lo que Dios mostró, lo que Dios muestra. No lo que algunos hablan por experiencias personales. Yo acá no vengo a hablar como un hombre, vengo a hablar de parte de Dios. Vengo a hablar de lo que Dios quiere decirnos. Por eso dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Es importante recordar que Juan fue una de las personas que más caminó al lado de Jesús, que escuchó y que vio en primera persona. Fíjense a qué nivel de primera persona, que fue Juan, el único discípulo que estuvo a los pies de la cruz.
¿Cómo Juan iba a permitir que estos falsos maestros hablen de la no deidad de Jesús? ¿Cómo iba a permitir Juan que estos falsos maestros quieran bajarle el precio al pecado, quieran bajarle el precio a la condenación y por sobre todas las cosas quieran bajarle el precio a esa gran obra de amor que hizo y que puede hacer Jesús en tu vida? Dice esto que hemos oído de él, un mensaje que Juan escuchó y vio en primera persona y en primera fila por parte de Jesús, y no un mensaje de los hombres. Podemos leer en Gálatas 1:12. Ahora, lo segundo que remarca este versículo 5 es: Dios es luz y que no hay tinieblas en él. Fíjense que no está diciendo algo que Dios hace en este versículo, sino algo que Dios es. El ADN de Dios, muchas veces hablamos de eso, ¿no? En una especie de ejemplo que nosotros ponemos en la iglesia, que Dios, si lo pincharan, o si buscaran en su ADN, Dios no tendría sangre, Dios tendría amor, Dios tendría luz, Dios tendría espíritu, y tantas otras cosas que Juan describe de Dios, de lo que Dios es. Una de las cosas que Dios es, en su esencia, es luz. Y eso es lo que quiere traer también a tu vida. La Biblia hace una diferencia muy clara entre la luz y la tiniebla. Dios hace una diferencia muy clara entre la luz y la tiniebla. Fíjense ustedes que en el Génesis es el propio Dios el que separa la tiniebla de la luz. Que cuando crea el mundo dice, bueno, esperen, acá vamos a poner luz para que ilumine la tiniebla. La tiniebla a lo largo de la Biblia siempre fue, y lo voy a leer porque lo tengo acá escrito, siempre fue vinculado al pecado y a las desviaciones. Siempre vinculado a algo errante, vinculado a algo falso. Eso fue siempre escrito en la Biblia como la tiniebla. Mientras que la luz, en contraposición, siempre fue plantado como la verdad bíblica, como la santidad, como la pureza. Y el apóstol Juan quiere hacer esta primera diferenciación. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Fíjense lo que dice Santiago 1:17. No hay tinieblas en Dios y no hay nada que deteriore su santidad. Continuando con los versículos, podemos leer en el versículo 6 que dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan avanza contra la falsedad de estos maestros que aseguraban comunión con Dios. Juan quiere demostrar que no somos salvos y no podemos ser salvos con pecado y sin Jesús. Y quizás vos estás compartiendo esta noche, esta reunión, este estudio, y Dios quiere empezar a hablar a tu corazón más allá de este estudio como una alerta para tu vida. No podés tener comunión con Dios si hay pecado en tu vida. Si nunca le pediste perdón a Dios por ese pecado. Si nunca le pediste que limpie tu corazón. No hay salvación sin Jesús. No hay salvación sin el perdón que trae la sangre de Cristo. Quizás sea una excelente noche para que puedas replantearte esto y preguntarte si efectivamente tenés la salvación que Dios quiere darte a tu corazón. Si efectivamente conociste al Señor y si efectivamente le entregaste tu vida. Avanzando en los versículos, dice el 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un cristiano genuino tiene por hábito andar en luz, no en tinieblas. Nuestra vida debe reflejar una limpieza constante de nuestro pecado, copiando lo más posible la santidad que Dios tiene. Una cosa es la primera vez en la que una persona, un hombre, pide perdón por su pecado y el Señor lo limpia y lo sella con el Espíritu Santo, como hacemos siempre en Espacio Varón. Pero después, que una vez uno ya tiene a Dios en su corazón, que uno ya es salvo, que su pecado ya fue perdonado, uno sigue viviendo. Hay un mañana, hay un nuevo despertar, pero las tentaciones aparecen, los problemas aparecen, el pecado sigue estando en nuestra vida. Uno sigue mintiendo, uno sigue fallando a la verdad, uno sigue enojándose, uno sigue tantas cosas que son pecado. Y lo que el Señor nos indica por medio de Juan
es que nosotros también tenemos que vivir una vida lo más posible apegada a su santidad. Básicamente con la confesión constante del pecado, que es lo que leemos también en el versículo 9. La confesión constante del pecado a nosotros nos trae santidad y pureza. Nosotros podemos en nuestra vida pedirle perdón al Señor por nuestro pecado inicial, que Él limpie nuestro corazón, que Él nos traiga salvación, y a partir de ahí seguir pecando. Pero ¿sabes qué? Hay una realidad. El verdadero cristiano se aleja de la tiniebla. Ve la luz y busca seguirla. El verdadero cristiano intenta, procura día a día alejarse del pecado. Esto no quiere decir que el cristiano no vaya a pecar, todos pecamos. Pero sí lo que buscamos y lo que tratamos y lo que Dios quiere para nuestra vida es que todos los días tratemos de alejarnos de ese pecado y acercarnos más hacia su luz. Que todos los días tratemos de confesar rápidamente nuestro pecado para ser perdonados y ser restaurados y acercarnos lo más posible a la luz que Dios quiere traer a tu vida y a la mía. Por eso me encanta este versículo 9 que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión continua del pecado es una indicación de salvación genuina. Mientras los falsos maestros no estaban dispuestos a aceptar sus pecados, los cristianos estaban y debemos estar dispuestos, en primer lugar, a visibilizarlos, a reconocerlos y en segundo lugar, a abandonarlos. Una vez que están confesados los pecados, a abandonarlos. Nuestra gran tarea y nuestra gran preocupación como cristiano debe ser alejarnos del pecado, porque eso nos acerca a Dios. Y la carrera que nosotros estamos corriendo es para acercarnos a Dios. Para alejarnos de nuestros pensamientos carnales, de nuestros pensamientos propios, de nuestras ideas y acercarnos más a las ideas de Dios, que en definitiva son las que traen bendición y alegría y gozo a nuestra vida. El Señor es luz. Y con esta reflexión quiero terminar. La luz muchas veces desnuda la tiniebla. La luz expone, busca la integridad, la luz busca la sinceridad y muchas veces la luz molesta. Muchas veces la luz molesta. Por supuesto que, por ejemplo, en una mañana, aquellos que tienen toda la habitación oscura y le levantan la persiana, la luz trae esa molestia a los ojos. Y muchas veces la luz de Dios también trae molestia a aquellos que no quieren reconocer su pecado, a aquellos que no quieren enderezar su vida, a aquellos que no quieren apegarse a las verdades de Dios. Pero la luz de Dios, sin ningún lugar a dudas, que trae claridad, que nos expone a nosotros hacia la verdad absoluta de Él, que nos expone en nuestros corazones y que nos ayuda a enderezar nuestras vidas. ¿Está la luz de Dios enderezando tu corazón día a día? ¿Está la luz de Dios metiéndose en tu corazón para que confieses tu pecado todos los días y trates de vivir lo más cerquita a su santidad y a su pureza? Dicen que en la Catedral de Florencia, en Italia, el constructor dejó en el hueco un hueco en el techo, pequeño, pero que permite día a día el reflejo de la luz. Y cada 21 de julio, esa luz tiene que dar de manera perfecta sobre una base de bronce. Cada 21 de julio, esa luz que entra desde el techo tiene que dar de manera perfecta sobre la base de bronce. ¿Por qué? Para que aquellos que controlan la iglesia de Florencia constaten si efectivamente el edificio fue movido por algún viento, por algún temblor, si tienen que revisar las bases, si tienen que revisar los cimientos de esa catedral para no sufrir más adelante, por ejemplo, un desmoronamiento o un accidente dentro del templo. Esa luz, si está correcta en el bronce, quiere decir que el camino de la iglesia, de la edificación, está correcto. De la misma manera, la luz de Dios puede entrar en tu vida y demostrarte en qué situación estás. Si las bases se te corrieron o si los cimientos están bien. Dios quiere, con su luz, tocar tu corazón. Con su luz, alumbrar la tiniebla de tu vida. Quitar la depresión, quitar la angustia, quitar los temores, quitar los miedos. Y ese es el mensaje que Juan nos sigue dejando por parte de Dios para tu corazón y para el mío. La luz de Dios quiere iluminar tu corazón. La luz de Dios puede iluminar tu corazón. Es tiempo de que confesemos nuestro pecado y que busquemos la comunión más perfecta y más hermosa por medio de la santidad y la pureza que solamente la sangre de Cristo puede traer a tu vida y a la mía. Que Dios nos bendiga.